Hola, buenas. Este es el cuarto video de aplicación de escritorio en Python desde cero, utilizando PSide. Y en esta ocasión voy a hablar sobre cómo trabajar con múltiples layouts. En la video anterior vimos cómo usar los layouts más importantes, que son el Horizontal Box Layout, Vertical Box Layout, el Grid Layout, que te ayuda a organizarlo como una tabla, el form layout que te ayuda a organizar formularios, por ejemplo, cuando tienes para rellenar datos como nombre, apellido, edad, lo que sea. Y también vimos el stack layout que nos permite poner ventanas una sobre otra y elegir cuál es la que queremos estar viendo en un momento determinado. Entonces, la idea ahora es utilizar todos estos layouts que vimos en el video anterior y hacer una aplicación un poquito más compleja visualmente, que tenga más distintos componentes y así mostrarles cómo trabajar con los layouts un poco más profundizados y con múltiples, ya para poder lograr una aplicación un poquito más acabada. Entonces, para esto lo primero que siempre nosotros tenemos que hacer antes de codificar, siempre esto es regla número uno en programación, es diseñar lo que queremos después ver. Entonces, yo lo primero que voy a hacer acá va a ser un dibujo de cómo quisiera yo que se viera la aplicación. Eh, Vamos a poner aquí primero la ventana principal, que sería cómo yo voy a estar eh, haciendo los componentes dentro de ella. Y acá yo lo que quiero hacer va a ser algo bastante simple, pero voy a poner tres botones arriba. Los botones van a ser para que yo pueda cambiar entre un widget del stack layout. Entonces va a ser lo que yo pretendo hacer es un formulario donde en la primera ventana voy a poder poner mis datos personales, en la segunda ventana voy a poder poner mis experiencias laborales, por ejemplo, y en el tercero mis estudios. ¿Ya? Imaginemos que esto es un programa para poder tú postular a un trabajo, por ejemplo, y esto es como una forma de hacer tu currículum, por dar un ejemplo. Entonces, tú cuando selecciones el primer botón, la idea es que te muestre una ventana que va a tener datos personales para poder rellenar. Por ejemplo, tu nombre, tu apellido y lo que tú quieras. Entonces yo acá, adentro de esta ventana, la idea es poner un formulario. Por ejemplo, voy a poner acá el input para el nombre, acá el input para el apellido y qué sé yo. Podríamos seguir hacia abajo con más input, pero lo vamos a dejar simple para entender solamente. Y a la izquierda de esto ya sabemos que va el label. En este caso el label que diría nombre y el label apellido. Esto ya sabemos que es un formulario. Pero además quiero que yo cuando elija, por ejemplo acá va a estar el uno, cuando yo elija el botón número 2, quiero que me muestre otra ventana para rellenar datos de mis experiencias laborales. Entonces aquí yo necesito usar el stack layout. Y ya sabemos que el stack layout lo que hace es posicionarse encima. Entonces yo lo que haría aquí es dibujar el otro stack que se va a poner encima de esta ventana. Y el tercer botón haría lo mismo, pero para mostrar, por ejemplo, información de estudios que haya realizado la persona. Entonces aquí ya tenemos, arriba ya nos damos cuenta que tenemos un layout que podría ser horizontal box layout. Acá tenemos el stack layout para poder tener estas tres ventanas. Y adentro de un stack vamos a tener un form layout, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué más? Podríamos agregarle dos botones que van a ser uno para resetear, por ejemplo, para borrar todos los campos y otro para guardar. Si se fijan, todos estos componentes podríamos también eh, utilizar un layout que es el grid layout. Y yo aquí voy a dibujar cómo se vería la grilla. En este caso tendríamos podríamos tener un grid layout que tiene eh, la columna izquierda, la de la derecha, como se ve ahí con el color rojo, y por otro lado tenemos la fila superior y la fila inferior. Entonces aquí ya tenemos otro layout para la ventana principal, de alguna forma, que sería el grid layout.
Entonces acá ya estamos viendo distintos tipos de layouts. Vamos a hacer una arriba que sea, en este caso, el Horizontal Box Layout. Acá tenemos el Vertical Box Layout. Acá adentro vamos a tener grandecito el Stacked Layout. Y dentro del Stacked Layout, cada uno de estos widgets va a tener a su vez un Form Layout. Y para finalizar, el más grande de todos, que sería el layout principal, sería este de acá afuera, que contendría todos los elementos, sería el Grid Layout. Entonces acá estamos viendo 1, 2, 3, 4 y 5 layouts en total para hacer nuestra aplicación. Esto es importante que nosotros lo entendamos antes de codificar, porque así nos ordenamos un poco a la hora de escribir el código y no se nos complica tanto la existencia. Por lo general nosotros partimos codificando los componentes más atómicos. En este caso vamos a partir, por ejemplo, con el de arriba, que sería le vamos a poner top layout, porque está en la posición top, y vamos a poner los botones ahí. Entonces, ahora que tenemos claridad con esto, nos vamos al código y empezamos. Entonces, ya sabemos que el ideal es siempre crear nuestra clase. Vamos a ponerle múltiple layout widget y quiere desde widget. Ya sabemos que tenemos que hacer el constructor. Esto ya lo hemos visto en cada uno de los videos. Sabemos que las clases necesitan la variable self para trabajar con las variables de instancia. Acá vamos a llamar siempre al constructor padre, que sería de la clase widget. Y luego nosotros vamos a empezar a trabajar con los layouts que queremos en esta ventana. Entonces acá vamos a partir, como les comenté, con el top layout, que vendría siendo el menú que está arriba. Este de acá arriba, que tiene los 3 botones, y simplemente vamos a llamarlo top layout. Voilà. Vamos a importar de nuevo para importar los layouts. Este sería un horizontal box layout. También vamos a tener un vertical, vamos a tener un grid layout, y vamos a tener un stack layout y un form layout. El de arriba es horizontal box layout, por ende lo voy a inicializar. Horizontal box layout. A este layout le vamos a agregar los botones. Yo inicialmente voy a hacerlo así nomás. Voy a poner acá push button. Tengo que importar el push button, y también voy a importar los ahí nomás push button. Y aquí yo puedo pasarle por ejemplo el texto del botón. En este caso sería 1, para que elija el widget 1, o podríamos ponerle, no sé, datos personales. Luego top layout.add-widget, vamos a agregar el otro botón, push button. Este va a tener de texto datos laborales, y el top layout va a tener otro botón que va a decir datos educacionales. Entonces ese sería nuestro top layout. Yo aquí podría mostrarlo rápidamente si le pongo como padre al widget. No es la idea, porque el padre va a ser el layout el layout acá, este grid layout, pero todavía no lo hemos creado, así que por ahora, para mostrar solamente, voy a ejecutar esto. Acuérdense siempre activar el ambiente virtual, en este caso PNB. En Windows es con PNB /scripts /activate. No me funciona porque no tengo Windows, sí. Y luego ejecuto con Python el archivo que estoy trabajando ahora, que es el 04. Entonces, al ejecutar esto, bueno, aquí tengo que poner el nombre de la clase que estoy creando, así que y efectivamente me muestra los botones. Ya, entonces comprobamos que está funcionando bien. Le vamos a sacar esto de acá, porque ya sabemos que el top layout, el padre no va a ser el widget, sino que el padre va a ser el grid layout, que todavía no lo hemos creado. Entonces seguimos ahora. Vamos al
layout de los botones. Voy a crear el de la derecha. Le vamos a poner right layout igual a u vertical box layout en este caso, porque queremos que aparezcan de forma vertical. Y al right layout le vamos a agregar dos botones que van a ser, me equivoqué, ¿sí? Van a ser dos botones que uno va a ser para resetear los valores que tenga los inputs, y el otro va a ser guardar, para que guarde, entre comillas, no vamos a guardar nada, pero para que se vea cómo sería la funcionalidad. Y ahí tendríamos nuestro right layout. Lo mismo puedo probarlo poniéndole self acá para que sea el padre el widget y mostrar cómo se van a ver los botones. Bien, así es como que queremos que se vea. Pero le vamos a sacar el self porque este también lo tenemos que agregar al padre layout, que todavía no lo hemos creado, que es el parent layout, el grande que aparece acá, que es un grid layout a su vez. Entonces ahora nos vamos a el stacked layout, que es este que está acá. Pero antes del stacked layout podríamos hacer los formularios primero. De hecho, sí, el formulario tiene que ir primero porque es el más atómico, es el que está más adentro. Así que voy a partir desde adentro para afuera. Vamos a partir por el primer formulario. Vamos a ponerle form layouts. Aquí sería form 1 igual a u for layout. Al formulario 1 le vamos a agregar un widget que se va a llamar widget. Yo aquí voy a sacar hacia afuera la variable widget porque quiero agregarle cosas a ese al widget. Bueno, a ver, widget, vamos a dejarlo así. For 2 igual a q for layout for add widget y form 3 igual a q form layout. Bueno, aquí hay algo que recordemos, el form layout acá tiene, en vez de add widget, tenemos una opción que es add row. Esa es la que tenemos que usar. Me equivoqué acá, así que en vez de add widget, lo que yo tengo que hacer es add row, donde a la izquierda le vamos a poner, por ejemplo, en el primer formulario vamos a tener un nombre y hacia la derecha un QLine edit. Ya vimos anteriormente que el QLine edit es un componente para escribir texto como un nombre o qué sé yo. Y vamos a hacer lo mismo para el apellido. Apellido QLine edit. Luego tenemos el formulario 2. A este le vamos a agregar, a diferencia del de arriba, que en vez de los datos personales vamos a agregar datos de experiencia laboral. Así que aquí podríamos poner experiencia laboral. Y a la derecha, en vez de un QLine edit, vamos a utilizar un QText edit, que la diferencia es que este es para una línea y este es un cuadrado más grande para escribir un texto más largo, un párrafo, qué sé yo. Entonces aquí vamos a usar QText edit. Vamos a sacar esa línea. Y al final vamos al tercer formulario. Vamos a agregar experiencia o educación para los datos de educación. Edit, vamos a hacer lo mismo que el laboral, para que tenga un texto ahí para escribir más libre de alguna forma. Aquí tenemos los tres formularios. Vamos a agregar los formularios a un widget y cada uno de esos widgets lo vamos a agregar en el stack layout. Entonces, antes de hacer eso, yo lo que voy a hacer es crear el stack layout, vendría siendo el que va a contener cada uno de estos formularios, y vamos a crear aquí, vamos a poner stack layout, voilà,
stack layout, stack layout, le vamos a agregar los widgets y acá me acepta un QWidget. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar un QWidget de esta forma. Vamos a crear el QWidget mejor acá, widget 1 igual a QWidget, y de hecho lo podría crear antes acá, y le vamos a setear al padre de este form layout widget 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el formulario 2, widget 2 igual a QWidget, y al padre del formulario 2 le vamos a poner widget 2, y lo mismo para el tercer formulario, widget 3 igual a QWidget, y acá le vamos a poner widget 3 para que el padre de este formulario sea el widget 3 en este caso. Entonces ahora lo que hacemos es simplemente agregar al widget 1, widget 2 y el widget 3. Ahí tenemos el stack layout. Podemos probar aquí cómo se ve. Podríamos aquí poner esto en el stack layout, a ver si es que esto me funciona. De partida aprovechamos de revisar que esté todo bien, y está todo bien. Me muestra el primer formulario solamente porque los demás están atrás. Yo aquí podría, para probar solamente, poner stack layout.set current index. Recuerden que el stack layout permite cambiar lo que estamos mostrando utilizando este método. Le cambiamos el índice y ahora me viene a mostrar la experiencia laboral. Entonces vamos a sacar esta línea, era solamente para probar, y le vamos a sacar el padre porque el padre del stack layout no es el widget. Ya sabemos que vamos a utilizar un grid layout que va a contener todo esto. Entonces ahora que ya tenemos nuestro stack layout con los formularios adentro, tenemos el menú de la derecha y el menú de arriba, el horizontal y el vertical. Ahora nos falta el más importante, que es el padre, el más grande que aparece ahí, que es el parent layout, que va a ser un grid layout. Vamos a poner parent layout, va a ser un grid layout, vamos a ponerle así, grid layout. Ya sabemos las coordenadas. Recuerden que al grid layout tú tienes que decirle qué componente o qué widget vas a agregar y en qué posición de la columna y fila. Entonces aquí primero vamos a agregar el layout que está acá arriba. Pero ojo, ahora vamos a agregar un layout, no vamos a agregar un widget. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con las palabras clave. Aquí dice add widget, pero también tiene un método que se llama add layout, que también nos sirve para agregar layouts dentro de un layout. Como la película Inception, aquí sería layoutception, algo así. Entonces al parent layout le vamos a agregar el layout top layout, el primero, y en la fila 0, columna 0, para que esté arriba a la izquierda. Yo aquí voy a anotar con lápiz verde las coordenadas de cada uno. Este sería el 0,0, este sería 0,1, aquí sería el 1,0 y acá sería el 1,1. Este no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar el 1,0, que vamos a agregar a la izquierda el stack layout. Entonces vamos a hacer parent layout, layout, stack layout 1,0, y finalmente vamos a agregar el menú de la derecha, que sería el right layout 1,1, como anotamos acá las coordenadas del grid layout. Y vamos a probar, vamos a ponerle padre al grid layout. En este caso sí está bien que lo hagamos porque el parent layout queremos que sea como el layout principal de la ventana completa, y le vamos a setear que el padre sea el widget, en este caso self, lo que está acá. Entonces ahí por eso le ponemos eso. Y ahora si ejecuto esto y no hay ningún problema, debiera mostrarme la ventana como estábamos esperando. Entonces acá tenemos el formulario, tenemos los botones aquí reset y guardar, pero todavía no hacen nada los botones porque no lo hemos conectado, ¿ya? Y eso es algo que vamos a ver a más detalle en las señales y los slots en un video más adelante.
Pero igual ahora yo lo voy a hacer para mostrarles cómo se pueden conectar las cosas, pero no es el foco de este video. En este video el foco era mostrarle cómo utilizar múltiples layouts. Y además vamos a profundizar en cómo alinear cosas. Por ejemplo, fíjense acá, los botones están un poco separados, como que no es lo normal. Los botones aquí por lo general uno esperaría que estuviera uno debajo del otro, más cercano. Entonces para ese tipo de cosas nosotros tenemos un alignment, que se le llama, como tú quieres alinear los componentes. Y acá tú le puedes pasar como parámetro alignments igual a el alignment flag. Aquí alignment flag tenemos que importarlo. Voy a revisar cómo se importa, todavía no me acuerdo. Así que ya saben, bside size alignment flag. Yo busco eso, me voy aquí a la primera, busco acá alignment flag y para ver si me dice, aquí está, aquí a la derecha, si se fijan, me aparece marcado con azul alignment flag. Entonces tengo que utilizar Qt-Core, esta línea de acá. Voy a copiarla. Podría yo importar pside6 y llamarlo de esta forma, pero vamos a abreviar un poco y voy a hacer from pside6.qt-core import qt. Entonces ahora yo simplemente voy a usar qt.alignmentFlag, elegir el tipo de alineación que quiero utilizar. Acá tenemos los más típicos, que son el top, align top. También podríamos hacerlo hacia la derecha o hacia abajo. Veamos cómo funciona este. Y acá sí, los botones están más arriba, no están tan separados. Entonces esta es una alineación que sí me gustó más que la otra. También podríamos haber hecho un align bottom, este de acá. Y yo si veo esta, me va a mostrar los botones abajo. Las dos pueden servirnos. Vamos a dejarlo aquí con el align bottom porque se ve igual bien, así que lo dejaríamos de esa forma. Así que eso es lo que podemos trabajar nosotros para alinear los elementos en la grilla. Entonces acá, al pasarle al parent layout como queremos que se alineen en la grilla, lo guarda de una forma distinta. ¿Qué más? Vamos a conectar los botones ahora. Yo aquí tengo 3 botones que son datos personales, laborales y educacionales. Y ya sabemos que para cambiar el stack layout simplemente tengo que llamar al set current index. Entonces yo lo que voy a hacer es crear primero 3 funciones. Cambiar widget 1. Aquí tengo que usar self porque es un método de instancia al trabajar en una clase. Y acá vamos a llamar al stack layout. Pero ojo, para llamar al stack layout tengo que hacer que esta variable sea de instancia. Entonces tengo que ponerle el self acá para poder utilizarlo desde el método, y acá también. Y ahora sí voy a poder hacer self.stackLayout.setCurrentIndex, y en este caso es el 0, porque los índices parten desde el 0. Y vamos a hacer lo mismo pero para el segundo y el tercer botón. Vamos a cambiar el nombre del método, va a ser botón 2, 3, y acá sería 1 y 2. Entonces ahí tenemos nuestros 3 métodos de los botones, pero tenemos que conectarlos a los botones ahora. Entonces para eso yo aquí los botones los puse acá entre paréntesis, como los creé ahí anónimos, pero voy a tener que sacarlo para crear el botón acá afuera. Vamos a ponerle botón 1 igual a eso, y vamos a poner acá botón 1. ¿Esto para qué? Porque ahora el botón 1 yo le necesito agregar las conexiones con las señales de clicker, y vamos a verlo más adelante, pero por ahora sepan que podemos conectar la señal de clic del botón con algún método, en este caso, o con un slot se le llama. Y ese slot es el método que acabamos de crear acá abajo. Entonces vamos a llamar a self.cambiar widget 1. Vamos a hacer eso para el botón 1. Vamos a hacer lo mismo para el botón 2. Botón 2 igual a
acá 2.clicker.connect, pero ahora en vez de conectarlo con el mismo, vamos a hacerlo con el widget 2 para que cuando se clique el segundo botón se cambie al segundo widget. Y acá sería botón 2. Y finalmente para el tercero es igual a acá. Vamos a conectar a la señal clicker. Cambiar widget 3 y vamos a pasarle aquí el parámetro. Entonces ahora ya tenemos los botones conectados con esta funcionalidad. Vamos a ver si funciona. Ejecuto. Cliqueo en datos laborales y efectivamente me cambia el stack layout. Y aquí con el tercero lo mismo. Si me voy al primero de nuevo, aquí aparece, escribo algo, me voy, vuelvo, todavía está guardada la información. Entonces ahí ya estamos conectando los botones de arriba con el stack layout para hacer el cambio del widget que se está mostrando. Y aquí, si se fijan, también podemos trabajar con el alignment. No lo vamos a hacer para hacerlo más breve, pero siempre se puede trabajar para que se vean más similares las cosas en las distintas ventanas. Pero aquí ya tenemos la funcionalidad de los botones de arriba. Vamos ahora también a implementar el reset. El reset es este botón y el guardar, que no están haciendo nada porque no lo hemos conectado con nada. Y son estos botones de acá. Entonces vamos a hacer lo mismo, los voy a sacar. Vamos a ponerle a este reset button. Y al reset button lo vamos a conectar con una función que se llame reset. Todavía no la hemos creado, así que la voy a ir a crear al tiro. Reset. Por ahora no hace nada, simplemente la vamos a dejar así. Y acá arriba me faltó agregar aquí reset button. Entonces ya agregamos uno de los botones y ahora voy a agregar el otro, que sería el guardar botón. Vamos a pasarlo aquí en vez de esta nueva instancia. Vamos a poner guardar botón acá y lo vamos a conectar con un método que se llame guardar. Sí, vamos a tener que crear otro método que se llame guardar self guardar. Entonces yo ahora sí ejecuto esto. A ver si me falta algo. Creo que no. Y aprieto el botón reset y me aparece reseteando. Y aprieto el botón guardar, me aparece guardando. Y yo, para obtener la información de los inputs, puedo hacerlo en el mismo método. Entonces yo aquí creé los métodos resetear. Y aquí puedo hacer, por ejemplo, para obtener... Aquí el reset lo que va a hacer es limpiar lo que esté en los inputs. Entonces yo los inputs los tengo en los formularios, que están acá. Pero si se fijan acá en line edit lo tengo ahí anónimo, así que tengo que también llevarle una variable. Por ejemplo, nombre line edit igual a eso. Y tenemos que hacer lo mismo para el apellido. Apellido line edit igual a line edit. Y acá lo vamos a agregar. Nombre line edit y acá apellido line edit. Así ya con esos dos variables vamos a poder trabajarlas abajo. Necesito utilizarlas con self para poder llamarlas desde el método que está afuera. Así que aquí también tenemos que agregar eso. Y lo mismo de arriba, nombre line edit y nombre, ahí está. Entonces ahora en reset yo lo que puedo hacer es nombre line edit.clear. Aquí tenemos un método del line edit del componente que se llama clear, que yo al llamarlo va a borrarme la información que tenga ese elemento. Probémoslo. Voy a ejecutar, me voy a escribo algo en el nombre, aprieto el botón reset y se me borra. Pero si yo hago lo mismo en el nombre y apellido y aprieto reset, solamente se me borra el nombre. ¿Por qué? Porque todavía no hago el clear del apellido. Entonces yo aquí tengo que hacer lo mismo para apellido. Vuelvo a ejecutar
y ahora efectivamente me borra los dos campos. Entonces yo podría hacer lo mismo del reset para todo, para el input de acá y para el input de acá, para que no solamente funcione con los de acá, y va a resetear todo y guardar. Es la misma lógica. Obtenemos la información del mismo line edit, por ejemplo, self.nombre lineedit.text. Con esto nosotros obtenemos el texto, ¿ya? Del nombre en este caso. Entonces, si yo copio esto y lo pongo aquí en una f-string, lo pongo como variable, ejecuto y en nombre pongo Juan, y si aprieto varias veces guardar, me va a mostrar el valor de la variable ahí que puse. Entonces, eso. Lo voy a dejar hasta aquí solamente. Ustedes pueden trabajar para conectarlo con el apellido y con los datos que están acá también, para que al guardar y al resetear te muestre toda la información ahí de todos los campos, para que ustedes puedan practicar. Y eso es lo que hemos visto en este video. El próximo video, muy seguramente voy a ver lo que es señales y slots un poquito más profundo, con distintos componentes que tengamos para trabajar. Así que estén atentos. Que estén bien, hablamos.